Vamos a hablar de Didier Ribon, su libro Regreso a Reims, edición original del año 2009, en español en 2015. A 150 kilómetros de París se encuentra la ciudad de Reims, en el noreste de Francia. Existe una Reims tradicional que en el pasado estuvo asociada al antiguo régimen, puesto que fue la sede de la ceremonia religiosa de consagración de los reyes de Francia desde la Edad Media. Ahora bien, este no es un libro de historia, sino una suerte de autobiografía, o mejor, un viaje autobiográfico donde su autor, un prestigioso intelectual francés, regresa a su Reims, muy distinta de esa Reims señorial a la que acabo de referir. Un viaje que es un retorno a las afueras de la ciudad donde se crió en el seno de una barriada obrera. El viaje le permite recrear y a la vez pensar los rasgos de la clase trabajadora francesa que sus padres encarnaron, sin recaer en lo psicológico ni en lo personal o sentimental, sino más bien en el análisis sociológico, puesto que Ribon es hoy un prestigioso sociólogo de la Academia Francesa, autor de una importante biografía de Michel Foucault, entre otros trabajos. Su viaje resulta así un prisma para pensar las transformaciones sociales en la clase obrera francesa en el último medio siglo, aunque también hay reflexiones muy jugosas en torno de la generación inmediatamente anterior, la de sus padres, cuya historia reconstruye con comprensión e indulgencia. Estamos muy lejos de cualquier lectura romántica de la clase obrera, y esto es quizás lo primero que llama la atención, en especial proviniendo de un sociólogo. Así escribe Ribon: me apasionaba el Sartre, Jean-Paul Sartre, que escribía sobre la clase obrera, pero yo detestaba la clase obrera en la que yo estaba inserto. El ambiente obrero delimitaba mi horizonte. Porque en efecto la clase obrera fue para Didier Ribon un corsé que constreñía sus expectativas, potencialidades y sus aspiraciones de progresar intelectualmente, crecer, ascender socialmente, etc. Incluso fue una traba para su orientación sexual, porque entre la clase obrera la homosexualidad era un tema tabú, algo mal visto, cuando no rechazado de plano. Así, el tema del libro es sobre todo la estigmatización que sufre la clase obrera, en términos genéricos, pero también lo que les pase a los propios individuos que nacen y crecen en su seno. La Reims de Didier Ribon no es una sociedad burguesa, no es la Reims del centro junto a la majestuosa catedral medieval. Es la de los monótonos alrededores de las barriadas obreras con monoblocks, en la época de Didier, donde todos más o menos se conocían, también se vigilaban, o así lo sentía Didier en su adolescencia. Reims era una ciudad dividida, nos cuenta, por una frontera de clase muy marcada. De un lado, la gran burguesía, del otro, los obreros pobres. Esa barrera social era prácticamente infranqueable, de ahí que las relaciones de clase estén en el centro del relato que articula el libro. Distancias sociales insuperables, producto del clasismo bien instalado en la sociedad en la que creció. Clasismo que redundaba en que la educación no brindara igualdad de oportunidades para todos. Así, era raro que un hijo de obrero llegara al liceo, el colegio secundario que habilitaba el acceso a la universidad. La educación de los hijos de obreros permanecía de este modo limitada, lo cual llevaba a la reproducción de desigualdades de clase, junto con otros prejuicios que venían asociados y que daban lugar a más y más estigmatizaciones. Los barrios obreros se convertían en verdaderos guetos urbanos, dice Didier, donde se podía ver una amplia muestra de cómo se trata, cito, a ciertas categorías de la población, cómo se los empuja a los márgenes de la vida social y política, cómo se los reduce a la pobreza, a la precariedad, a la ausencia de futuro. Ahora bien, Didier logró franquear esa valla que separaba la barriada obrera de la gran capital. Pasó de la escuela de obreros, con todas sus limitaciones, al liceo y más tarde también a la universidad en la gran capital, París. Sufrió la homofobia y el clasismo y la discriminación en virtud de la clase, pero logró dejar atrás todo eso. Cambió sus modos de hablar para asimilarse a sus nuevos entornos. Desaprendió códigos de la calle. Debí reaprender a hablar, dice. Debió reeducarse a sí mismo,
reeducación, cito, que debía emprender para entrar en otro mundo, otra clase social, y para poner distancia con ese mundo, esa clase social de la que provenía. El sistema educativo lo ayudó, en cierta medida, a quemar etapas y saltar distancias, pero también lo forzó a ser quien no era, porque Didier Ribon no solo carecía de capital social, sino que incluso poseía un capital social, llamémoslo negativo, es decir, que apuntaba a anular los vínculos sociales, según analiza el propio sociólogo, antes que de mantenerlos, proviniendo de donde provenía, dice. En otras palabras, debió reinventarse. Como Didier Ribon sufrió mucho la discriminación y la homofobia en su adolescencia y primera juventud, esa ventana que se abrió al poder ir a estudiar a la capital no le hizo ruido en un principio, sino que por el contrario, le proporcionó un cúmulo de oportunidades invalorables desde el punto de vista de su experiencia de vida, y ni que hablar de las oportunidades en el plano cultural. Didier sufrió la adaptación a la educación media en el liceo y la educación superior. A medida que fue progresando en sus estudios, no tenía la disciplina requerida, ni siquiera mínimamente para el estudio, no tenía padres cultivados, y eso se sentía en colegios de tradición humanista como son en Francia los liceos. En su propia confesión dirá: yo disfrazaba mi falta de cultura, mi ignorancia de los clásicos, dice, el hecho de que no había leído casi nada de lo que todos los demás habían leído a mi edad, La Guerra y la Paz, Los Miserables, con una actitud altanera y despectiva hacia ellos, burlándome de su conformismo. Me trataban de snob, lo que por supuesto me fascinaba. Me inventé una cultura, al tiempo que me inventaba una personalidad y un personaje. Bueno, dejo aquí las referencias al texto, nada más invito a leerlo para que vean qué movilizador puede resultar este libro, tanto más fuerte además por el hecho de estar escrito en primera persona. Una primera persona que es la de Didier Ribon, pero que no se queda en lo estrictamente personal, psicológico o íntimo, sino que es capaz de desbrozar la compleja y nada romántica realidad social de las clases trabajadoras francesas. Y les dejo una reflexión. Pensemos en lo que fueron, son, en nuestras familias, la primera generación de universitarios. ¿En qué momento y contexto se puede datar eso? Tal vez recientemente, tal vez más atrás en el tiempo, tal vez hace un siglo, si es que tuvieron algún, llamémoslo así, mi hijo el doctor, en la familia, es decir, un lejano abuelo, abuela o bisabuela que transitó la experiencia de los inmigrantes que bajaron de los barcos y les abrieron las puertas a sus hijos en la universidad. Como fuere, puede uno pensar en la sociedad argentina y sus diferentes camadas de primeras generaciones de inmigrantes que ingresan a la universidad. En nuestras respectivas familias, dicho rápido, puede uno preguntarse si esas primeras generaciones universitarias no sufrieron en alguna medida algún tipo de estigmatización parecida a la que padeció Didier Ribon durante muchos años. Es decir, esa misma necesidad de tener que reinventarse en alguien que una no era para lograr asimilarse. Quizás la historia de la Argentina como país de inmigrantes que abrió las puertas a todos, dicho muy rápido, tenga otras historias que contar si se las narra a contrapelo, atendiendo los sufrimientos como los que atravesó Didier Ribon. A mí personalmente este libro me recordó a mi abuela, hija de inmigrantes gallegos, analfabetos, que trabajaban en el servicio doméstico de familias adineradas, elegantes de Buenos Aires, y que tuvieron una hija universitaria que estudió en la Universidad de Buenos Aires a fines de la década de 1920, una hija segura de sus conocimientos, de su saber adquirido en la facultad, pero que en sus tiempos de estudiante sentía que debía resignar invitaciones a diferentes salidas con sus compañeros, es decir, de su vida social, porque consideraba que por ser hija de empleados domésticos no estaba a la par de los vástagos de apellido bien que tenía por compañeros en muchos casos, es decir, que le daba vergüenza social o se sentía estigmatizada por su origen humilde. La integración, para concluir, a través de la educación superior, es, sin duda, una poderosa herramienta de democratización y de transformación social, que en efecto acelera, brinda y hace patente la igualdad de oportunidades. Pero las distancias de clase son sutiles y persistentes y no fáciles de hacer desaparecer. Por eso me parece que leer a Didier Ribon vale la pena. Ojalá les guste. Gracias.